¿cómo vas a pensar que el dirigente nacional de un partido y senador de la República va a agarrar a golpes al presidente de la Comisión Permanente? Para nada me equivoqué y no me arrepiento, porque no solo ha sido la consecuencia de este momento tenso, porque él primero me empujó, nos falta el respeto, nos amenaza. Pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, pues están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no? Lo que sí se necesita pues, es que se serenen los ánimos. Bueno, algunas de las voces, por supuesto, los que participaron, la propia presidenta también opinó el día de hoy. Y me da mucho gusto que me acompañe esta tarde en la línea el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Tiene un perfil muy interesante, por cierto, lo vimos el día de ayer, ya en la parte final de los golpes, parando a Alejandro Moreno, separando tal vez cuando Gerardo Fernández Noroña, el presidente, se iba ya a la parte de atrás del presidium, y Jorge Carlos Ramírez Marín detuvo a Alejandro Moreno. Y ahora le vamos a preguntar qué pasó, cómo lo vio, estuvo en primera fila. Senador, te saluda Javier Risco, qué gusto escucharte, buenas tardes. Hola Javier, gusto saludarte. Oye, Mira, pues, a ver, cuéntanos, lo viviste ahí en primera persona y también me interesa, Jorge Carlos, porque evidentemente conocemos tu historia política, priista durante muchos años. Levantaste la mano también para llegar y gobernar el estado del que eres. Ahora es del Partido Verde Ecologista de México, cercano a Morena. Me parece interesante, digamos, lo que ha sucedido en tu vida política en los últimos meses, años, y que conoces muy bien también al partido, al PRI, y también, por supuesto, a lo que está sucediendo en este momento en Morena. Por eso era importante hablar contigo. Cuéntanos qué sucedió, senador. Mira, yo lo primero que noto es que fue una sesión pero extraordinariamente violenta, mucho antes de los golpes. Mucho antes de los golpes volaban los traidor, volaban las palabras altisonantes, las de 4 letras, y pues decía yo, caramba, algo está pasando. Y finalmente pues pasó. Era la consecuencia posiblemente de todo esto que se venía prefigurando. Me parece que no se pudieron contener, pues quizá cosas que se fueron acumulando, pero pues esa no es una opción. La verdad, pues, tenemos que hacerlo. La violencia no puede pasar, pero ni remotamente en la cabeza de un legislador. El Congreso tiene mecanismos para dirimir las confrontaciones, las diferencias, los desacuerdos. No hay ninguna posibilidad de admitirlo. Mira, unos están y dicen, qué bueno que le pegaron a Noroña, otros ya terminen con Alito, pero el tema no es de a quién le vas o quién es más popular o a quién odias menos o más. El asunto es que un órgano del Estado, el Congreso, en ese paréntesis que vivimos de unos cuantos segundos o minutos, demostró que está en un proceso muy grave donde la política está cediendo su lugar a cualquier expresión menos el diálogo. Y me parece a mí que los que lo hicieron, los que lo protagonizaron, lo saben perfectamente, perfectamente. Y quizá lo que estaban buscando evidenciar era eso, que puedo hacer la violencia. A mí me preocupa mucho la declaración que escuché del senador Moreno, donde dice, pues vean, porque el 1 de septiembre va a ser peor y más puede haber más después de los golpes. ¿Qué va a pasar? ¿A qué se refiere? Entonces creo yo que de verdad no gana nadie, pero pierde el Congreso. Absolutamente. Mucho. Y pierde el pueblo de México, perdón, o sea, sobre todo. Sí, sobre pues todo, sí. la sociedad pues en general. Sí, que porque sí, adelante. Dime tú ahora, yo no sé, yo no me siento competente para que hagamos una ley de violencia contra la violencia en los estadios. Pues en nuestra propia Cámara no podemos poner orden, no podemos hacer valer las leyes que existen para que no haya desorden. ¿En qué calidad decimos ahora, no, oye, no, pues esté perdiendo tu equipo, si no te gusta la decisión del árbitro, no arremetas contra los del otro equipo? O no arremetas contra el árbitro? ¿Cómo le vamos a decir ahora a un alumno, oye, cuando no te guste lo que está haciendo el profesor, no vayas y le pegues porque tú eres más fuerte, más grande?
esa es la lectura, eso es lo que perdíamos ayer mientras pues este grupo protagonizaba esta gresca. Sí, y seguramente te has encontrado el comentario, y cito a mi colega Denise Merker el día de ayer, haciendo un análisis, diciendo, bueno, a ver, no es algo que explotó en un segundo. Como lo decías, tú hablabas específicamente de la sesión el día de ayer, dice varias palabras, dice, volaban los traidores, las palabras altisonantes, pero Denise hacía una reflexión muy interesante de lo que ha sido en realidad todo este periodo legislativo, de lo que nos encontramos también en las declaraciones de la propia Lili Téllez, del acumulado también que ha llegado a veces de las palabras de Adán Augusto López, citamos por supuesto a Fernández Noroña, Alejandro Moreno, lo que ha sido la violencia verbal y ahora la vemos, la violencia física, todo este periodo. Tú también lo has vivido, has estado en este periodo, has estado en la primera fila, en donde, vaya, este periodo de consenso, este lugar en donde tendría que haber un diálogo, ya se llena de descalificaciones y adjetivos todo el tiempo, senador. Tenemos que ser mucho, mucho más conscientes de lo que nuestras palabras significan y mucho más conscientes de que de ninguna manera, por ninguna palabra, por ningún acuerdo que no se cumpla, por ninguna forma que no se llene, nunca, nunca la violencia puede ser el camino. Y ese es el mensaje en el que el Senado, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente tienen que ser reiterativos. Ninguna forma de violencia es admisible. A ver, conoces bien a Alejandro Moreno, senador. Estas palabras que dices me preocupan, dice el próximo 1 de septiembre vamos por más. ¿Qué ánimo se siente dentro del Senado? ¿Qué se siente desde el Partido Verde, que desde la Morena? De sí. Todos ahorita seguramente se están preguntando qué sigue y cómo retomar el camino del funcionamiento ordinario del Congreso. Mañana mismo hay una sesión, la de las 9:30, que es anterior a la instalación de la mesa directiva. Pues es una prueba muy importante para ver hasta dónde podemos restablecer la normalidad y la civilidad. ¿Qué piensas de eso, de la nueva presidenta, de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez? La conozco bien. Ajá. La conozco bien, me tocó ser oposición a ella o de ella, o más bien a ella ser opositora del que entonces era el grupo mayoritario. Es una mujer muy, muy de convicciones muy firmes, pero es una gente amable, tratable, sumamente inteligente, muy consciente. Yo creo que es una excelente elección del grupo de Morena para conducir los trabajos del siguiente periodo ordinario. Es una mujer inteligente y es una mujer de una estabilidad y pues cómo decirte, una especie de calma para sus cosas que creo yo que vale la pena aprovechar ahora que va a ser la presidenta. ¿Se le va a quitar presión a esta tensión con la llegada de ella? Estamos obligados a eso. No basta la figura del presidente, tiene que ser un colectivo, tienen que ser las fracciones parlamentarias que quieran que el Senado retome su trabajo con normalidad. Tienen que procurarlo, porque si no, pues tienes el ejemplo de cómo una sola legisladora, una sola, puede representar la desestabilización. Y claro, del otro lado tiene que haber una gran prudencia y un gran manejo, pero si no hay voluntad de parte de los grupos, yo creo que puedes poner al que pongas en la presidencia. Hay que hacer un gran esfuerzo de conciliación y sobre todo de posponer los intereses cortos o los intereses electorales, para ser directos, de tratar de ganar más audiencia o más likes y pensar en el Congreso. Lo que está en riesgo. Entonces, a ver, dile a un señor que pasó a chocar que no se baje y arremeta contra el de atrás. Eso es. Entonces, ¿cómo predicamos no violencia si nosotros la ponemos en práctica? Qué reto, senador. Te agradezco esta reflexión. Al contrario, gracias por acompañarnos muchas gracias. esta tarde. Es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Oye, Luis.